Muy buenas tardes. Hoy venimos a presentarles algunos neurotransmisores. Nuestro equipo está conformado por Andrea Vesga, Ángela María Spitia, Carolina Rodríguez y quien les habla, Camila Parra. La serotonina o hidroxitriptamina es un neurotransmisor que se sintetiza a partir de la transformación del aminoácido triptófano. Este se encuentra principalmente en el cerebro, los intestinos y plaquetas sanguíneas, por lo que el cuerpo la usa para enviar mensajes entre células nerviosas. La serotonina se encuentra principalmente en animales, plantas y hongos, como en alimentos como lo son la carne, el chocolate negro, huevos, café, pescado azul, avena, espinacas, frutos secos y semillas. Este neurotransmisor beneficia a nuestro organismo en diferentes aspectos. En general, sus funciones abarcan la regulación del apetito, el sueño, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, como también nuestros niveles de energía, sin dejar de lado funciones como el humor y las funciones cognitivas, como lo son la atención, la orientación, la memoria, el lenguaje, la condición social, entre otros, siendo la ayuda para el funcionamiento también de otras hormonas, por lo que mejora la relajación y ayuda a conseguir una sensación de bienestar y de esta manera pues amplía los niveles. Al ampliar los niveles, la sensación de dolor se reduce. Por otra parte, este neurotransmisor es un componente imprescindible en nuestro cuerpo, ya que es la encargada de regular la cantidad de comida que ingerimos, avisándonos pues cuando estemos saciados y pues por lo tanto también se encarga del deseo sexual, como también una gran importancia en cuestión de equilibrar la temperatura de nuestro cuerpo. Las mujeres, un dato curioso es que las mujeres producen y usan un 50% más de la serotonina que los hombres. Sin embargo, son mucho más sensibles a cualquier cambio que pueda ocurrir en ella, mientras que por otra parte, estos pequeños cambios son casi imperceptibles en los hombres. Los fármacos relacionados en, en cuestión de la serotonina son los inhibidores selectivos de la recapacitación de serotonina o LSRS por sus siglas en inglés, pues son los siguientes. El Celovit, que es un derivado del citalopram, el Lexapro, que es un derivado del encitalopram, el Prozac, que es un derivado del fluoxetia, el Petseva, que es un derivado del paroxetina, de la paroxetina, el Zoloft, que es un derivado de la sertralina, pues un síndrome relacionado con la serotonina, pues es el síndrome de la serotonina, que es la causa, pues la causa más común de este síndrome es la combinación de fármacos que contengan serotonina como un fármaco para la migraña, pues combinado con un antidepresivo. Pues también demasiada serotonina en nuestro cuerpo causa síntomas que pueden variar de leves a graves que pueden llegar hasta la muerte de la persona pues, que tiene este síndrome. La parte más leve para que bueno, pues la forma más leve para que este síndrome logre desaparecer es suspender los medicamentos causantes o en algunos casos después de tomar un fármaco que no contenga o no incluya serotonina.
Los síntomas son pues la confusión, pupilas dilatadas, sudoración intensa, presión arterial alta, insomnio o inquietud. Los síntomas graves son las convulsiones, la fiebre alta, los temblores, la pérdida del conocimiento o hasta la muerte. Neurotransmisor GABA. El ácido gamma-aminobutírico o GABA es un neurotransmisor crucial en el sistema nervioso central. Su función principal es actuar como inhibidor primario en el cerebro y como neurotransmisor inhibidor principal en la médula espinal, lo que significa que tiene un papel importante en la regulación de la excitabilidad neuronal al disminuir la actividad de las células nerviosas. El GABA se produce naturalmente en el cerebro y funciona como mensajero químico que ayuda a prevenir la sobreexcitación neuronal. El GABA funciona como inhibidor neuronal al unirse a receptores específicos en la membrana celular en las neuronas, lo que provoca un flujo de iones que hace que las células sean menos propensas a disparar una señal eléctrica. Esto tiene un efecto calmante y estabilizador en el sistema nervioso. El GABA cumple una función crucial en la modulación de la excitabilidad neuronal. Cuando una neurona se activa y libera neurotransmisores excitatorios como glutamato, las células vecinas pueden volverse demasiado activas, lo que lleva a la generación y propagación de señales eléctricas. El GABA actúa como freno en este proceso. Se une a los receptores específicos llamados receptores GABA A y GABA B en la membrana celular de las neuronas. Esta unión provoca la apertura de canales iónicos que permiten la entrada de cloro y o potasio, hiperpolarizando la célula y disminuyendo así su excitabilidad. La hiperpolarización causada por el GABA impide que la neurona alcance el umbral necesario para disparar una señal eléctrica, lo que tiene un efecto inhibidor y ayuda a mantener el equilibrio entre la actividad neuronal. En general no es común experimentar un exceso de GABA, debido a que el cuerpo regula cuidadosamente la cantidad de este neurotransmisor. Sin embargo, en casos raros, administración excesiva de medicamentos que potencian la acción del GABA, como algunos sedantes o ansiolíticos, los síntomas pueden incluir somnolencia extrema, confusión, problemas de coordinación, depresión respiratoria en casos severos. Un déficit de GABA o una disfunción en su función puede estar asociada a diversas condiciones, incluyendo trastornos de ansiedad, epilepsia y trastornos del sueño. Los síntomas pueden variar según la gravedad y causa subyacente, pero podrían incluir ansiedad y nerviosismo, insomnio o problemas para conciliar el sueño, convulsiones en casos severos. Los fármacos relacionados con el GABA, podemos decir que existen varios medicamentos que afectan la función del GABA y se utilizan para tratar diversas condiciones. Algunos ejemplos son benzodiazepinas, medicamentos como el diazepam, el lorazepam y el alprazolam actúan potenciando la acción del GABA en los receptores, lo que tiene un efecto calmante y ansiolítico. Barbitúricos, aunque menos común hoy en día debido a sus efectos secundarios y riesgos, los barbitúricos también actúan aumentando la acción del GABA y tienen propiedades sedantes y anticonvulsionantes. Gabapentina y pregabalina. Aunque no actúan directamente sobre los receptores del GABA, estas drogas están diseñadas para modular la actividad de las neuronas excitables y se utilizan en el tratamiento de la epilepsia y el dolor neuropático. La norepinefrina, también conocida como noradrenalina, es la que se libera en la sangre con el fin de transportarse y llegar a diferentes órganos para poder desencadenar sus efectos. Su función son vitales para la respuesta de lucha o huida, mediante la cual el cuerpo se prepara para reaccionar o retirarse de una amenaza aguda. La norepinefrina es similar a la adrenalina, funciona estrechando los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial y los niveles de glucosa en sangre. La función del neurotransmisor transmite información en forma de impulsos eléctricos a las distintas partes del organismo. Se libera a través de las neuronas adrenérgicas del sistema nervioso central. También ejerce función el sistema nervioso autónomo, generando la activación de nuestro cuerpo en situaciones de ansiedad.
siendo una de las principales funciones de estimulación de la producción de adrenalina en el cuerpo, provocando un incremento en la actividad de vigilancia, facilitando la atención y la mejora en la capacidad de reacción frente a posibles eventos peligrosos. La función hormonal, conocida como hormona de estrés, la noradrenalina, se libera en la sangre tras ser sintetizada por el aminoácido llamado tirosina, a través de las glándulas suprarrenales situadas por encima de los riñones. La norepinefrina, que se difunde desde las terminaciones nerviosas locales, puede actuar sobre los receptores adrenérgicos en sitios distantes. Los síntomas asociados al exceso de norepinefrina. En la parte cardiovascular, el uso prolongado de dosis elevadas de norepinefrina puede disminuir el gasto cardíaco al reducir el retorno venoso por aumento de la resistencia vascular periférica. En la parte local, la isquemia de órganos por vasoconstricción de arterias renales y mesentéricas y necrosis isquémica después de su extravasación. Si esta se produce, se debe infiltrar la zona con fentolamina. En la parte respiratoria, la insuficiencia renal; en la parte del sistema nervioso central, la ansiedad y la cefalea; y en otros, vómitos, diuresis y fotofobia. Los síntomas asociados al déficit de norepinefrina: aumenta el consumo de oxígeno al miocardio, puede producir arritmias, palpitaciones, bradicardia, taquicardia, hipertensión, dolor torácico y palidez. Puede disminuir el flujo sanguíneo a los órganos vitales y la perfusión renal y ocasionar acidosis metabólica, sobre todo en pacientes hipovolémicos. Por un lado, la disminución en los niveles de noradrenalina se ha asociado con la falta de motivación, apatía y depresión. Esta disminución de la motivación y el interés por las actividades cotidianas puede dificultar el logro de metas y reducir el sentido de la satisfacción personal. Dentro de los fármacos tenemos el Pridan, que es la misma norepinefrina. La norepinefrina puede utilizarse con el fin de tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la depresión y la hipotensión. La noradrenalina se une a los receptores adrenérgicos para desencadenar su acción en el organismo. Cuando una persona está en peligro o ante una situación de estrés, se activa la respuesta adrenérgica, que consiste en una respuesta normal del organismo en la que el sistema nervioso central envía una serie de señales a través del sistema nervioso simpático a diferentes órganos. En las glándulas renales, este sistema es capaz de estimular la síntesis y la liberación tanto de epinefrina, adrenalina, como la norepinefrina, noradrenalina, a la sangre, para que se distribuyan por todo el organismo. Normalmente se suele liberar más adrenalina que norepinefrina, aproximadamente en unos porcentajes de 80 menos el 20%, cuando llegan a los diferentes órganos y se unen a los receptores correspondientes. Efectos fisiológicos de la norepinefrina en el organismo. La norepinefrina se libera a la sangre con el fin de transportarse y llegar a diferentes órganos para poder desencadenar sus efectos. En el sistema respiratorio provoca una dilatación de las vías aéreas con el objetivo de facilitar la respiración ante una situación de estrés. En los vasos sanguíneos desencadena una vasoconstricción y en el corazón el aumento característico del ritmo cardíaco. Estos efectos fisiológicos tienen y tratan de aumentar el flujo de oxígeno y sangre hacia los grupos musculares principales. Esto hace que ante una situación de estrés o peligro nos encontremos más preparados para reaccionar mejor. Además de las acciones mencionadas, la norepinefrina también presenta efectos en el metabolismo, ya que afecta tanto a la secreción de insulina como a la movilización de la materia grasa. No obstante, también tiene más efectos en este ámbito, no solo estos dos mencionados. Sobre la dopamina, básicamente, ¿qué es? La dopamina es un neurotransmisor que es una sustancia química que transmite señales en el cerebro y otras áreas del sistema nervioso. Juega un papel crucial en varias funciones del cuerpo, incluyendo el control del movimiento, la regulación del estado de ánimo y la motivación. Funciones. La dopamina cumple varias funciones clave en el cuerpo, siendo un neurotransmisor esencial en el sistema nervioso central. Algunas de sus funciones principales incluyen control de movimiento. Este desempeña un papel
crucial en la regulación del movimiento. La falta de dopamina en ciertas áreas del cerebro está asociada con trastornos del movimiento como la enfermedad de Parkinson. Regulación del estado de ánimo. Básicamente, algún desbalances en los niveles de dopamina se han asociado con trastornos de ánimo como lo es la depresión. Motivación y placer. La dopamina está vinculada con el sistema de recompensa del cerebro, contribuyendo a la sensación de placer y motivación. Se libera en respuesta a experiencias gratificantes. Atención y aprendizaje. La dopamina desempeña un papel en la atención y el proceso de aprendizaje. Se ha asociado con la motivación para buscar y obtener nuevas experiencias. Por último, y no menos importante, tenemos a las funciones cognitivas, que está involucrada en varias funciones cognitivas, incluyendo la memoria y la toma de decisiones. Síntomas asociados al exceso de dopamina. Un exceso de dopamina o una desregulación en sus niveles pueden estar asociados con varios síntomas. Es importante destacar que la relación entre los niveles de dopamina y los síntomas específicos pueden ser compleja y variada. Algunos síntomas asociados al exceso de dopamina incluyen trastornos psicóticos, comportamientos compulsivos, problemas de sueño, irritabilidad y agitación, trastornos del movimiento y problemas de atención. Es fundamental tener en cuenta que la dopamina interactúa de manera compleja con otros neurotransmisores y sistemas en el cerebro, y que los síntomas pueden variar según la persona y el contexto. La interpretación precisa de estos síntomas generalmente requieren evaluación médica especializada. Síntomas asociados al déficit de dopamina. Algunos de los síntomas asociados al déficit de dopamina incluyen problemas motores, rigidez muscular. Puede experimentarse rigidez o tensión muscular, temblores, movimientos involuntarios y rítmicos de ciertas partes del cuerpo. Tenemos los trastornos del movimiento, brandicinesia, que es la lentitud en los movimientos y dificultad para iniciarlos. Tenemos hipocinesia, que es la reducción de la amplitud de los movimientos. Y por último tenemos al trastorno del control motor, dificultad en la coordinación y control motor. Problemas cognitivos, dificultades de concentración, problemas de memoria. Cambios en el estado de ánimo, ansiedad y depresión. Problemas de motivación, apatía y aedonia. La aedonia es la pérdida de interés o placer en actividades que solían ser gratificantes para nosotros. Trastornos del sueño, insomnio. Cambios en la alimentación, pérdida del apetito. Fármacos. Estos medicamentos se utilizan para tratar diversas condiciones neurológicas y psiquiátricas. Vamos a hablar sobre el levodopa. Básicamente su uso es principalmente en el tratamiento de enfermedades de Parkinson. Mecanismo de acción. Se convierte en dopamina en el cerebro, ayudando a compensar la deficiencia de dopamina en personas con enfermedad de Parkinson. Agonistas de dopamina. Básicamente algunos ejemplos son pramipexol, ropinirol y rotigotina. El uso es básicamente tratamiento en la enfermedad de Parkinson y síndromes de piernas inquietas. Mecanismo de acción. Actúa estimulando directamente los receptores de dopamina en el cerebro, mimetizando la acción de dopamina. Entonces vamos a hablar sobre los moduladores de la liberación de dopamina. Ejemplos: anfetaminas. Uso: tratamiento de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Y narcolepsia. Mecanismo de acción: aumentan la liberación de dopamina y otros neurotransmisores en el cerebro. Muchísimas gracias por la atención y espero que este video sea de gran ayuda.